Bueno, yo soy Mónica Nepote, soy poeta. Soy una poeta que cada vez le cuesta más trabajo decir que es poeta y me gusta presentarme como soy una escritora que a veces usa texto. Y esto lo digo porque y se relaciona con este poema del que vamos a hablar, porque yo empecé escribiendo porque me gusta mucho leer y obviamente por reflejo empecé a escribir, ¿no? Porque quería hacer eso que me gustaba, que disfrutaba. Y en algún momento, con el paso del tiempo, me di cuenta que había otras cosas que me gustaban y que habían quedado fuera, digamos, como de la práctica de escritura. Y cada vez se fue poniendo peor porque de repente la práctica de escritura se bloqueó y había otras cosas que pasaban en mi vida que funcionaban mejor, ¿no? Como era todo el trabajo corporal, por ejemplo. A mí me gusta mucho el tema de la danza y aunque nunca fui bailarina profesional, siempre tuve como una relación con la danza y con el movimiento del cuerpo. Y en algún momento este quiebre de decisión vocacional, digamos, donde decides escribir pero dejas el cuerpo fuera, hizo que mi vida fuera insostenible, ¿no? Entonces, aunque la escritura fuera insostenible. Entonces tuve que hacer un camino de regreso y bordar, encontrar como esa juntura también entre el cuerpo y la escritura. Entonces, este poema tiene que ver con eso y es un poema que escribí como improvisadamente porque fue a partir de la aparición de un cuerpo material, o sea, de un sobrante de un libro, ¿no? Un libro que ya estaba armado como domi, digamos, un libro en blanco, y que había sido cortado para alcanzar su dimensión exacta. Y ese pequeño fragmento, ese residuo, me lo regaló una amiga que es editora, ¿no? Y empecé a escribir, era un libro como horizontal, digamos, porque pues era un corte, ¿no? Entonces era una superficie horizontal y a mí se me hizo que podía funcionar como un referente a un horizonte y a un paisaje, ¿no? Y empecé a improvisar un texto ahí que después regalé para un intercambio de regalos, pero me gustó el texto y lo transcribí a un formato más, cuyo contenedor estuviera más bajo mi resguardo, no en un formato Word. Y después trabajé con eso en una lectura escénica, vamos a decirlo así, bueno, en una lectura performática, ¿no? Y la presentación la trabajé también como con cosas de sonido y bueno, con movimiento, con un trabajo con el cuerpo también en presencia, ¿no? Porque es un texto sobre caminar, digamos, entonces, y bueno, y caminar con un montón de ideas a cuestas, ¿no? Con un amor no correspondido, en fin, ¿no? Entonces eso era, el paisaje nevado era esta imposibilidad, digamos, ¿no? De construir algo en un paisaje nevado, pero al mismo tiempo pues hay un avance en un paisaje, ¿no? O sea, un paisaje nevado al menos te pone tan evidente en primera línea que hay un horizonte por el que estás pasando y transitando, ¿no? Entonces, bueno, es muchas cosas. Y creo que simboliza eso, ¿no? Simboliza la posibilidad de ser un texto que se habite más allá de lo conceptual, que se habite físicamente, que se lea y se camine, ¿no? Esa era como mi intención. Mi nombre es Diego Espíritu. Soy parte del colectivo de investigación y creación Arte más Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del colectivo independiente de gestión cultural y producción artística Guajolote Ocupa. He colaborado para Vice, Código, El Fanzine, Yaconic, Periódico de Poesía, entre otras. En 2017 impartí el curso de Literatura Expandida, Máquinas Postconcretas en el Centro de Cultura Digital y también en el Festival Internacional Revueltas 2018 en Durango, México, donde además presenté la pieza Concreto, ensamble para máquinas de escribir a 8 manos, junto al artista Jaime Lobato. Fui traducido al inglés en el San Diego Annual Poetry del 2015 y 2016 por las poetas Cristina Pérez Díaz y María Cristina Hall, respectivamente. Soy autor del libro Poemas Punks para Community Managers, publicado en Buenos Aires, Argentina, por Santos Locos en 2016 y luego, en 2017, por la editorial mexicana Mantarraya Ediciones. Hello, my name is Guillermo Batiz.
I'm a Mexican composer and sound artist currently living in Australia. I've done multiple international festivals such as MUTEC, Plataforma, and Interfase. I've participated with many musicians such as Murkov, Sigur Rós, Telefon Tel Aviv, Manrico Montero, and many others. I've made a transition into an art gallery artist in the year 2015 with my project The Plant Symphony, which is an audiovisual installation composed by bioemissions of plants. This project led me to many residencies and installations within Centennial Park, the Australian Botanic Garden, Beams Festival, the Bundanon Trust, and Wollongong Art Gallery. A third facet of my artistry is poetry, which I write recurrently as part of my creative process, as a way to dig out what's inside of me and put it into a way to express my innermost thoughts and let the voice inside of me speak for myself in a way that I can't control, in a more soul-like manner. I've participated in poetry projects with my partner Tamara Bennett, translating her poetry from English into Spanish. And I've also done other translations for Spanish-speaking artists into English. Pues para mí la poesía es un medio, ¿no? Es un vehículo en el que exploro posibilidades. Y esas posibilidades tienen que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y con la forma en que materializo a través del lenguaje ese conocimiento, ¿no? O ese autoconocimiento. La poesía sería como, pues, digo, puede ser escritura y puede ser lenguaje, pero a veces puede ser escritura sin lenguaje, ¿no? Y a veces puede ser puro lenguaje. Y a mí cada vez me cuesta un poco más trabajo el dejar la poesía solamente en lenguaje, ¿no? O sea, quisiera que fuera también un rastro material, ¿no? Una huella en una superficie. O sea, para mí es tan importante la superficie que contiene el poema o el espacio en el que va a ser inscrito, escrito, que lo que dice, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no? Es una vía de exploración, es una vía de autoconocimiento y es una posibilidad de una zona de potencia, ¿no? Todo lenguaje que, desde la fractura de sentido por la manipulación estética de significantes, hace mundo, es decir, un cuestionamiento político y ontológico a partir del artificial, pero orgánico quiebre lingüístico de forma y sustancia. It's like something that everybody has an opinion of what it is or what it does. But in my personal opinion, I would say to make art without poetry is almost impossible. Art for me needs the intensity and the impact, of expressing ideas or feelings. Poetry, well, we can say it's an intense expression that roots all ideas. It's like a raw way of our conscious that lures our attention towards an idea or, I don't know, a random sentence. It can be a few words, it can be an image, it can be a revelation, and we just want to put it out there in the most beautiful way we can. To be honest, I think it's really hard to believe that someone would say that
they can't write poetry, when poetry is like this most primal expression of human beings. It does take effort to compose a meaningful piece, I know. You know, all the ways to make it, all the structures, all the rules. But every poem starts with our mind needing to express this idea. I say poetry is the quintessence of art and literature, by all means. It's ingenuity, it's theory, it's like our will sharing a thought. Although there are many styles with specific structures, like I said, I don't know, haiku, terza rima, sonnets, many of them, poetry is not really restricted by length. It's not restricted by an arrangement, and much less rhyme. A single stanza can be as profound as an epic. The imagery one can capture is, I feel, the poet's truest crafts. Pues bueno, es una pregunta complicada. Algo que ha estado pasando en México desde hace 10, 11 años aproximadamente es que creo que la poesía pues tuvo que abrirse a escuchar las voces del dolor, ¿no? Tuvo que transformarse, por fortuna, como hacer también un espacio de documentación, ¿no? De documentación de ese dolor. Y creo que esa es parte de las texturas, ¿no? Por un lado, que las habitan. Y pienso con ejemplos concretos, pienso por ejemplo en la poesía de Sara Uribe, y en particular en su poema Antígona González, ¿no? Que es un poema pues que habla de la búsqueda de los desaparecidos. Y por otro lado, también pienso en esas otras texturas que tienen que ver con el paisaje y con el gozo, que también está, aunque seamos parte de un país profundamente atravesado por el dolor, también es un país profundamente festivo, y es un país profundo, con una topografía y una geografía no solo rica, sino llena de colores, texturas. La poesía en México es una constante pugna estético-política. No hay forma poética cerrada que no suela éticamente enarbolar un estatismo moral, ni lenguajes abiertos que no intenten lo contrario, esto es, poéticas que intenten una apertura de otras, canónicas, a partir del cuestionamiento al estatus o canon que las primeras sostienen. Sin embargo, habría que decir que tanto el término abierto como el de cerrado son ambos propensos de ser tan equívocos en su significado como lo es la palabra poesía. When it comes to poetry, Mexicans have an almost unconscious way to incorporate this poetic voice into the many forms of expression we have, such as our speech. Our speech is like so full of metaphors and satires, of double meaning, curiosity, flair. We want to make, everything we do and say very flamboyant and appeal to people in ways that other cultures don't. Not just as artists, but as people, we rather have a very poetic approach to how we interact whenever we can, because we're not scared to leave an impression behind on people. We are very fond of our folklore, and we love sharing our culture in any ways we can. So, in my vision of Mexico,
poetry is just more than words or art or literature. For me, poetry in Mexico, it's like an everyday way of life, you know? It's like there and not there. Either we do it consciously or not conscious. It's poetry for Mexico, it's very essential. Pues es que era una poesía como muy marcada por el canon, ¿no? O sea, la poesía mexicana, escrita en los años 80 y 90, con algunas excepciones, por supuesto, pero una poesía muy canónica. Sí. Que respondía mucho a su tradición de canto, y pues eso no está mal, pero no es lo único. Entonces, creo que, vamos a decirlo, creo que siempre hay una necesidad de tener voces disidentes en la poesía, porque si no, entonces se convierte como en una práctica de idealismo que no, para mí, me resulta de muy poco interés, ¿no? Pero tampoco me interesa una práctica realista, ¿no? Así, realista al 100, porque si no, entonces, bueno, estaríamos haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, justo parte del misterio que puede ser que haga que un texto sea un poema es esas tensiones, ¿no? Entre una cosa que sí es un trabajo del lenguaje, pero que al mismo tiempo hay horizontes de disidencia o de tensión en cuanto a los discursos oficiales de las formas de hacer arte, ¿no? Históricamente, la poesía mexicana conforma una genealogía heterogénea, cuyo canon ha sido primordialmente el de una ontología de lo masculino, que en muchos momentos históricos y a partir de diversos mecanismos independientes e institucionales ha intentado sostener una suerte de homogeneidad en torno a un preciosismo retórico, pero ni pura ni susceptible únicamente de registros etéreos y grandilocuentes. La poesía mexicana es tan múltiple y diversa como poetas, poemas y generaciones existen. Poetry it's a way of life, and to be shared through any of the forms of poetry, one must be brave. This was, if not the most core value, institution, and philosophy within the Aztec civilization. In the Aztec civilization, to wield a sword, to use a weapon, the warriors had to be really strong in their literacy. You could say that Aztec society had a way of life that valued so much the way you behave towards people and nature within their society, obviously. They have a name for this. It's called Xochitl, which you could translate to those who talk to flowers through their chant. Poetry within their society was a form of pedagogy, you know. It was also an artistic expression. There's many beautiful poets in the Aztec society. They used to carve their stones depicting lessons for their schools, which the teacher chanted, actually. School was compulsory for them from the age of 10. So the Aztecs not just were fierce warriors, but they were smart and cunning. Obviously, they had caste-like society, so the higher you were in their society, the more privileged you would be. Not to mention, one of their most celebrated, if not the most celebrated poets, was an emperor, Netzahualcoyotl. This principle that I'm talking about, bravery,
and cunning and being very schooled has never died in Mexico, really. Not during colonization, and even during independence and after independence from Spain. We kept a very strong artistic appreciation in Mexico. We also kept the will to express that view we have. Like many other poets and writers, I feel that the literary scene has been very male dominated and has a very strong canon for decades. But since the beginning of this century, I see more and more female artists blooming. There's also more poetry in first languages, more experimental projects. We seem to have broken this canon of the old days, and I guess we found ourselves in a new era of Mexican poetry nowadays. Pues yo creo que mientras más se vaya como deshaciendo de la idea de canon, y creo que hay como más posibilidades. ¿Cuál es el gran futuro que le veo? En general a la literatura mexicana es lo que están escribiendo las mujeres. Porque creo que ahí están pasando una serie de cambios y de cambios de discurso y de cambios de forma de escritura que le están dando 500 vueltas a, pues eso, a las formas escritas, a lo que entendemos por formas escritas, ¿no? Entonces sí creo, tengo como una gran interés en lo que están escribiendo muchas mujeres de identidades sexuales disidentes, por ejemplo, cosa que no habíamos visto de tal forma como ahora. Muchas voces que están escribiendo del tema de lo doméstico desde otro ángulo, no como algo que se asume, sino como algo que se cuestiona. Muchas voces que están preguntándose por sus relaciones con lo no humano, ¿no? Muchas voces que están cuestionando la idea del cuidado, muy distinta a cómo se recibió la idea de los cuidados maternos generaciones atrás, ¿no? En relación con la abnegación. Y todo eso sucede en la escritura, ¿no? Y a mí me parece súper emocionante. El futuro de la poesía mexicana me es tan críptico como lo es su presente, dado todos los puntos de fuga que implica, todas las estéticas y todas las poéticas. Pero si algo podría decir, es que su evolución no atenderá seguramente a conceptos como avance o superación, y por tanto, habría que hablar de su futuro más en términos de desarrollo y cambio, tal vez, los cuales pienso harían de lo cerrado, de las formas puras y esencialistas, poéticas anacrónicas, si no es que de hecho ya está pasando. I believe poetry will continue its path, alongside humans and evolve in ways that I think we haven't even thought of. There's a saying in Mexico that says, taste is broken in genres. So poetry, I feel, is going to find an audience to appeal no matter what the form of poetry is given. Personally, I want to see more poetry. I want to touch more poetry. I want to execute more poetry, not just write and read poetry, If the future is uncertain, the only certainty it will always have is poetry. Poetry is gonna be there for the long ride, trust me. I don't think we'll ever see poetry die. It might change the way it's expressed or portrayed or read, viewed, whatever you want to say, but poetry can't die. For poetry to die, humans would have to disappear, no matter how, no matter when.
we will always see poetry in our humans' lives.